No mires las cámaras esta noche, me escribió. Pero lo hice. Ojalá pudiera borrar para siempre las imágenes de lo que ocurrió en esa cocina a las 11:27 de la noche. Había pasado toda mi vida convencida de que el silencio era la única forma de sobrevivir a él. Pero después de aquella grabación supe que no me quedaba más remedio que la venganza. Me llamo Elena Vargas. Tengo 34 años y mi vida es una fortaleza construida a base de decisiones silenciosas y deliberadas. Vivo en el 7º piso de un edificio de cristal y acero en el distrito financiero de Azca, en Madrid. Un lugar que vibra con la energía anónima de miles de vidas que nunca se cruzan con la mía más allá de un saludo cortés en el ascensor. Mi apartamento es un ejercicio de grises suaves y líneas limpias. Un espacio donde cada objeto tiene un propósito y un lugar. No hay desorden. El desorden, he descubierto, es la manifestación física de una mente descuidada. Mi mente está meticulosamente cuidada durante el día. Soy asistente jurídica interna en Medisalud, una gran corporación médica privada cuyo campus es toda una ciudad en sí misma. Mi trabajo es un laberinto de contratos, normativas de cumplimiento y acuerdos de confidencialidad. Se me da bien. Encuentro consuelo en la arquitectura rígida del derecho, en cómo el lenguaje puede afilarse y usarse para construir muros o desmontar argumentos. Mis compañeros me conocen como eficiente, reservada y quizá un poco fría. No preguntan por mis fines de semana y yo no ofrezco información. Hay poco que contar. Mis fines de semana transcurren igual que mis días laborables, en un silencio controlado y predecible. Leyendo. Trabajando. Corriendo por el Madrid Río hasta que los pulmones arden y el ruido de mi cabeza por fin se apaga. Esta soledad cuidadosamente cultivada es mi mayor logro. Es un santuario que empecé a construir el día que cumplí 18 años y metí 2 maletas en el maletero de un viejo Seat Ibiza. Dejé atrás la casa asfixiante de las afueras donde crecí. La casa que pertenecía a mi madre y a Víctor. ¿Víctor? El nombre todavía me suena extraño en la lengua. Incluso después de 2 décadas. No es mi padre. Mi padre fue un fantasma. Una foto en blanco y negro sobre la cómoda de mi madre que murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía 2 años. Víctor fue el hombre que lo sustituyó cuando yo tenía 12. Un contratista con voz atronadora. Manos como platos y una presencia que parecía absorber todo el oxígeno de cualquier habitación. Al principio no era abiertamente cruel. Simplemente estaba ahí. Un objeto pesado e inamovible en el centro de mi mundo. Mi madre. Una mujer que había pasado 10 años navegando el mundo con la gracia tímida de una viuda. Pareció encogerse a su alrededor. Su risa se volvió más baja. Sus opiniones más suaves. Sus movimientos más vacilantes. El control de Víctor era insidioso. Estaba en la forma en que comentaba mi ropa. Mis notas. Los amigos que elegía. ¿Eso es lo que vas a ponerte?, preguntaba, recorriéndome con una mirada de leve asco que me erizaba la piel. ¿Eres lista, Elena? No empieces a comportarte como esas otras chicas tontas. Su aprobación era una moneda que nunca me daban. Solo me decían que fallaba en ganármela. Mi madre se quedaba al lado, retorciéndose las manos, ofreciendo sonrisas débiles. Solo quiere lo mejor para ti. ¿Cariño? Susurraba después. En la tranquilidad de la cocina tenía estándares altos. Aprendí a vivir dentro de sus estándares. Me volví callada. Me volví invisible. Aprendí que el camino de menor resistencia era una línea recta y silenciosa. Pero el silencio no siempre basta. Tenía 16 años. Llegué tarde a casa después de ir al cine con unas amigas. No mucho. Quizá 20 minutos. Pero la puerta principal estaba cerrada con llave. La luz del porche apagada. Llamé, con el estómago hecho un nudo frío. Víctor abrió.
No gritó. Gritar habría sido un alivio. Solo me miró, con la cara convertida en una máscara de furia helada. Mi madre se quedó detrás. Una sombra pálida en el pasillo oscuro. ¿Dónde estabas? Su voz era baja. Un gruñido grave. La película se alargó. Lo siento. ¿Lo sientes? Repitió las palabras. No como pregunta sino como acusación. Se apartó para dejarme entrar. Al pasar junto a él, su mano salió disparada y me agarró del brazo. Su agarre era de hierro. Me hizo girar y, antes de que pudiera registrar lo que pasaba, el dorso de su mano conectó con mi mejilla. El impacto fue absoluto. No fue el dolor, aunque la cara me ardía con fuego blanco. Fue la violación. El cruce brutal y repentino de una línea que ni siquiera sabía que existía. El sonido de la bofetada resonó en el pequeño recibidor como un punto y aparte muerto y plano. En el silencio que siguió, miré más allá de él, suplicando con los ojos a mi madre. Ella se quedó congelada. Una mano cubriéndose la boca. Los ojos muy abiertos con un terror que no era por mí, sino por él. No se movió. No habló. En su silencio oí mi sentencia: estás sola. Ese fue el momento en que dejé de luchar. No lloré. No grité. Simplemente bajé la mirada al suelo, saboreando la sangre donde los dientes me habían cortado el interior de la mejilla. Aprendí la lección más importante de mi vida en aquel pasillo: no reacciones. No confrontes. No hagas ruido. Tu supervivencia depende de tu capacidad para absorber el golpe y desaparecer. Víctor me soltó el brazo. Un gruñido de satisfacción escapó de sus labios. Había ganado. Había roto algo dentro de mí y lo sabía. 2 años después me fui a la universidad y nunca volví de verdad. El contacto con ellos se redujo a llamadas obligatorias en fiestas y tarjetas de cumpleaños. Nunca hablé de aquella noche. Todos fingimos que no había ocurrido, enterrándola bajo años de conversaciones forzadas sobre el tiempo y mi carrera. Sin embargo, no pude cortar el cordón del todo. Mi madre seguía siendo mi madre. Así que enviaba dinero. Cada mes. Un ingreso directo aparecía en su cuenta bancaria. Era mi penitencia. Mi disculpa por haberla dejado allí. Era mi forma de cuidarla desde la distancia segura. Una transacción que mantenía viva nuestra relación sin exigir intimidad real. Era el precio de mi libertad. El año pasado, después de una serie de robos en su barrio, usé la excusa para instalar un sistema de videovigilancia en su casa. Es por tu seguridad. Mamá. Insistí por teléfono, con la voz calmada y profesional que uso en el trabajo. Compré el mejor sistema que encontré: cámaras de alta definición, sensores de movimiento y un servicio de almacenamiento en la nube con registro continuo de 30 días. Lo instalé yo misma un fin de semana que fui de visita, colocando las pequeñas cámaras discretas en el salón, el pasillo y la cocina. Mi madre, que todavía luchaba con el mando de la televisión, desconocía por completo las capacidades del sistema. Sabía cómo activarlo y desactivarlo. No tenía ni idea de que yo podía conectarme desde mi portátil en Madrid, a 30 kilómetros, y ver su vida en tiempo real. Me dije que era por su protección. ¿Por tranquilidad? Pero si soy sincera, una parte más oscura y vigilante de mí quería tener un ojo puesto en él. Rara vez revisaba las grabaciones. Hacerlo me parecía una violación. Una confirmación de la desconfianza que había envenenado mi infancia. Durante meses el sistema fue solo un icono en mi escritorio. Un guardián silencioso que elegí ignorar. Hasta aquella noche. Una noche fría y desolada de mediados de febrero. Me llegó una notificación al móvil: movimiento detectado en la cocina.
Era tarde. Pasada la medianoche. Casi la descarté. Probablemente solo el gato. Pero algo me hizo detenerme. Un pavor frío. Familiar y nauseabundo. Me recorrió. Abrí el portátil. Con los dedos temblando ligeramente mientras tecleaba la contraseña. La transmisión se cargó. Mostrando la cocina familiar vacía. Bañada en el resplandor frío y estéril de las luces bajo los armarios. Durante un momento no pasó nada. Estaba a punto de cerrar la ventana. Molesta con mi propia paranoia. Y entonces entraron y lo vi. Vi lo que ya no puedo fingir que nunca vi. La fortaleza que había construido alrededor de mi vida. Piedra a piedra silenciosa. Empezó a derrumbarse. Todo empezó con un mensaje fantasma que apareció en la pantalla de mi móvil durante no más de 5 segundos antes de desaparecer por completo. Estaba sentada en el sofá. El resplandor del portátil proyectando sombras largas por la habitación. El informe jurídico a medio escribir olvidado delante de mí. Mi móvil. Boca abajo sobre el cojín de al lado. Vibró una vez. Lo cogí. Un mensaje de mi madre. La vista previa en la pantalla de bloqueo decía, no mires las cámaras esta noche. Un escalofrío eléctrico y frío me atravesó. Mi pulgar todavía flotaba sobre la notificación cuando se deslizó y desapareció como si nunca hubiera existido. Desbloqueé el teléfono. El hilo de mensajes estaba vacío. Borrado. Un vacío donde había estado la advertencia. Se me cortó la respiración. No era una petición. Era una súplica. Una súplica desesperada y aterrorizada de una prisionera que había sido sacada de contrabando de su celda y luego arrastrada de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando esa noche que yo no debía ver? La pregunta fue un anzuelo y me sacó del sofá hasta el escritorio. El pavor inicial se afiló hasta convertirse en una hoja de alarma pura y concentrada. Ya estaba conectada al sistema de seguridad. La transmisión en directo de la cocina era una pequeña ventana silenciosa en mi pantalla. Miré fijamente. Con el corazón martilleándome las costillas como un pájaro frenético atrapado en una jaula. Durante un largo minuto la cocina permaneció vacía. Un escenario silencioso. La luz fluorescente sobre el fregadero proyectaba un resplandor estéril sobre el suelo de linóleo. El reloj del microondas marcaba las 11:19. Y entonces entraron desde el pasillo y el aire de mi propio apartamento se volvió denso y difícil de respirar. Víctor entró primero. Caminaba con ese paso pesado y deliberado que recordaba de la infancia. Un andar que anunciaba su propiedad sobre cualquier espacio que ocupaba. Tenía los hombros encorvados hasta las orejas. La cara enrojecida de un rojo oscuro. No hablaba. Pero un sonido gutural bajo retumbaba en su pecho. El gruñido de un animal acechando a su presa. Mi madre le seguía unos pasos atrás. Un satélite atrapado en una órbita en decadencia. Llevaba un vaso de agua en una mano. Los movimientos pequeños y conciliadores. Mantenía los ojos fijos en el suelo. Los hombros encorvados como esperando un golpe. Conocía esa postura. Era la forma de la rendición. ¿Crees que soy tonto? La voz de Víctor filtrada por el micrófono diminuto de la cámara sonaba distorsionada y afilada como metal rechinando. Se detuvo en el centro de la habitación y se volvió hacia ella. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? No sé a qué te refieres. Víctor, dijo mi madre. Con la voz apenas un susurro. Solo pagué la factura de la luz como me pediste. La factura de la luz. Repitió él. Con la voz goteando un desprecio tan potente que casi pude saborearlo. Dio un paso hacia ella y ella instintivamente retrocedió uno. Con la mano libre revoloteando cerca de la garganta. ¿Crees que esto va de la factura de la luz? Esto va de respeto. Algo que tú no sabes lo que es. Me incliné más cerca de la pantalla. Con los nudillos blancos donde agarraba el borde del escritorio.
La asistente jurídica que había en mi cerebro gritaba. Un monólogo interno frenético de objeciones y artículos de ley. Pero la chica de 16 años aterrorizada era la que mandaba. Congelada, mirando al monstruo que había poblado sus pesadillas. Él se dirigió al mostrador. De espaldas a la cámara. Y vertió un líquido oscuro de una botella en un vaso. Whisky. El combustible. Se bebió la mitad de un trago. El movimiento violento y brusco. Cuando se volvió. Sus ojos estaban vidriosos de rabia. Fuiste a mis espaldas. Siseo. Llamaste a tu hermana. ¿Qué le contaste? Que no te cuido. Que eres infeliz. No. Víctor. Nunca haría eso. Mi madre empezó. Con la voz temblorosa. Solo llamó para preguntar por el cumpleaños de su nieto. ¿Eso es todo? ¿Mentirosa? La palabra fue un disparo en la cocina silenciosa. Golpeó el vaso de whisky contra el mostrador. No se rompió. Pero el sonido fue como un trueno. Eres una mentirosa patética e ingrata. Entonces avanzó hacia ella y ya no tenía a dónde ir. Ella retrocedió hasta que su espalda quedó plana contra la puerta de la despensa. Él se cernió sobre ella. Su corpulenta figura bloqueándola de la vista de la cámara. Pero yo podía ver el perfil de su cara. Los músculos de la mandíbula trabajando furiosamente. No podía oír lo que decía. Pero podía ver su saliva volando. Ver cómo la cabeza de mi madre se sacudía con cada asalto verbal silencioso. Y entonces él se apartó como para admirar su obra. Mi madre lloraba ahora. Lágrimas silenciosas trazando surcos por sus mejillas pálidas. Todavía sujetaba el vaso de agua. Con la mano temblando tanto que el agua se derramaba por el borde y caía al suelo. Ese pequeño derrame pareció cortar el último hilo de su control. Un rugido de furia animal pura brotó de su garganta. Se abalanzó. Le arrancó el vaso de la mano y lo lanzó contra la pared opuesta. Explotó en una lluvia de fragmentos brillantes y gotas de agua. El sonido fue tan fuerte. Tan repentino. Que me eché hacia atrás en mi propia pantalla. Mi madre soltó un grito ahogado. El único sonido de protesta que hizo. Pero él no había terminado. La agarró por los hombros y la empujó con fuerza. Su cabeza golpeó la puerta de la despensa con un golpe nauseabundo que el micrófono captó con claridad aterradora. Se deslizó por la puerta. Cayendo en un montón en el suelo entre los fragmentos de vidrio roto. No podía respirar. Mi visión se estrechó hasta que lo único que existía era ese pequeño rectángulo brillante en mi pantalla. Observé como un fantasma incorpóreo e impotente mientras él se erguía sobre ella. Respirando pesadamente. Miró alrededor de la cocina. Con los ojos desorbitados y buscando. Y se posaron en la escoba. Apoyada contra la nevera. La cogió. La sujetó como un bate. Mi madre intentaba levantarse. Las manos resbalando en el suelo mojado. Estaba a 4 patas cuando el golpeó. No usó la parte de las cerdas. Usó el mango. Un trozo sólido de madera. Lo descargó sobre su espalda. El sonido fue sordo. Un golpe pesado y húmedo de madera contra carne y hueso. El cuerpo de mi madre se convulsionó y se desplomó de lado. Enroscándose en una bola apretada. Los brazos envolviendo su cabeza. Él la golpeó una y otra vez. Conté los golpes. 1, 2, 3. Se quedó sobre ella. El mango de la escoba suelto en la mano. El pecho agitado. La cocina volvió a quedar en silencio. Salvo por su respiración entrecortada y los sollozos ahogados de mi madre. Y entonces ella habló. Su voz. Rota y cruda. Fue lo bastante clara para que la cámara la captara. Lo siento. Susurró al suelo.
Lo siento. Víctor, Lo siento mucho. La escena me destrozó. No fue la violencia. Por horrible que fuera. Fue su disculpa. Fue el sonido de un alma tan completamente rota que agradecía a su propio verdugo. Fue la prueba irrefutable de que la mujer que me había criado ya no existía. Sustituida por esta cáscara hueca que creía merecer el dolor. ¿En la pantalla? Víctor gruñó. Soltó la escoba con estrépito y salió de la cocina, dejándola allí tirada en el suelo. Durante mucho rato me quedé sentada mirando la figura enroscada de mi madre en el suelo de la cocina. A 30 kilómetros de distancia. El temblor empezó en mis manos y se extendió por todo mi cuerpo hasta que me castañeteaban los dientes. Una oleada de náuseas me subió a la garganta. Caliente y ácida. Pero debajo del shock. Debajo del horror y la pena. Estaba ocurriendo otra cosa. Un cambio tectónico. La chica de 16 años aterrorizada que había aprendido a callar estaba muriendo. Y en su lugar se estaba forjando algo frío. Duro y afilado. La asistente jurídica. La analista. La estratega. Mis manos temblorosas pasaron de mi regazo al ratón. Mis movimientos fueron lentos al principio. Luego más seguros. Navegué por el software. Mi mente un oasis repentino y sorprendente de calma. Encontré el registro de grabaciones. Aislé el clip con marca de tiempo desde las 11:19 hasta las 11:27. 8 minutos de infierno. Pulsé descargar. La barra de progreso se llenó con una lentitud agonizante. Mientras se descargaba. Me levanté. Con las piernas inestables. Y saqué el disco duro externo que guardaba en el cajón del escritorio. Era un pequeño rectángulo negro. Frío al tacto. El archivo se guardó en mi escritorio. No lo volví a ver. No lo necesitaba. Estaba grabado en el interior de mis párpados. Enchufé el disco duro. El icono apareció en mi pantalla. Arrastré el archivo de vídeo. Con su nombre una cadena genérica de números y letras. Y lo solté dentro del disco. Hice una segunda copia y la subí a un servidor en la nube seguro y encriptado que uso para el trabajo. Por si acaso. Cuando terminé. Expulsé el disco y lo sostuve en la palma de la mano. Pesaba de forma imposible. Una pequeña estrella densa de pura oscuridad. El silencio de mi apartamento me oprimía. Pero era un tipo diferente de silencio ahora. Ya no era el silencio de la paz. Era el silencio de una respiración contenida. El silencio antes de la tormenta. El silencio de un plan que empezaba a tomar forma. Me quedé sentada en la oscuridad más de una hora. El disco duro un peso frío y muerto en mi mano. La ciudad de Madrid zumbaba y brillaba fuera de mi ventana del 7º piso. Un universo alejado del escenario silencioso y brutal de la cocina de mi madre. La primera ola de shock había retrocedido, dejando tras de sí los restos de mi vida cuidadosamente construida. En su lugar empezaron a agitarse fantasmas. Salieron de las habitaciones cerradas de mi memoria donde los había encerrado durante 16 años. Me vi a los 14 años. Orgullosa. Enseñándole a Víctor un trabajo de historia en el que había sacado un sobresaliente. Apenas lo miró. Con el labio curvado en una mueca de desprecio. Cualquiera puede sacar un sobresaliente en historia. Dijo. Volviendo a su periódico. Solo es memorizar fechas. Vuelve cuando hayas conseguido algo que requiera inteligencia de verdad. Doblé el papel en un cuadradito apretado. Fui a mi habitación y lo rompí en confeti. Mi madre me encontró llorando después. ¡Ay! ¿Cariño? Me consoló, acariciándome el pelo. Ya sabes cómo es. Está estresado por el trabajo. No lo dice en serio. Me vi a los 15 años suplicando que me dejaran ir a dormir a casa de una amiga. Víctor lo había prohibido.
sin dar razón. Solo un no, plano e inapelable. Cuando me atreví a preguntar por qué, se cernió sobre mí. Con la voz una amenaza baja. Porque lo digo yo. Esta es mi casa y mis reglas. No necesitas razón. Miré a mi madre buscando apoyo. Cualquier señal de alianza. Ella solo se encogió de hombros con disculpa débil y se ocupó de los platos. Su espalda vuelta hacia mí. Más tarde esa noche se coló en mi habitación. Es más fácil si no discutes. ¿Elena? Susurró. No hagas un drama. No merece la pena la pelea. Está estresado. No hagas un drama. Las frases resonaban en mi mente. Un estribillo tóxico que había marcado la banda sonora de mi adolescencia. Eran las nanas de la negación de mi madre. Las palabras mágicas que usaba para reducir cada acto de crueldad. Cada degradación casual a algo manejable. Algo que pudiera barrerse como el polvo. No me estaba protegiendo. Estaba protegiendo el frágil pedazo de su propia existencia. Un pedazo comprado al precio de mi espíritu. Había aprendido la lección que me enseñó. Mi dolor era una molestia. Mis sentimientos una exageración. Lo mejor era hacerme más pequeña. Más callada. Dejar de hacer drama. Y durante 16 años había creído que había escapado de aquello. Había construido una vida que era la antítesis exacta de aquella casa. Mi éxito era mi escudo. Mi carrera en el mundo rígido y lógico del derecho era mi fortaleza. Mi apartamento silencioso y solitario era mi santuario. Había confundido la distancia con la seguridad. El silencio con la paz. Me había contado una historia donde yo era la superviviente que se escapó. Que se curó a sí misma mediante disciplina y pura fuerza de voluntad. Había mirado mi vida, el buen trabajo. La independencia económica. El control emocional, y había pensado que había ganado. El vídeo destrozó esa ilusión en 1.000.000 de pedazos. Mientras estaba allí sentada. El peso del disco duro anclándome en el presente horroroso. Comprendí. No había escapado de nada. Solo había cambiado de dirección. La violencia de aquella casa nunca había terminado. El cáncer nunca se había curado. Solo habían cambiado de paciente. Cuando ya no estuve allí para absorber los golpes. Verbales o físicos. La rabia simplemente encontró un nuevo objetivo. Uno más blando. Uno que había sido condicionado durante décadas a aceptarlo. Uno que se disculparía por ser golpeada. Una emoción nueva. Caliente y pura. Empezó a arder a través de la niebla fría de mi shock. Era rabia. Una rabia tan profunda que parecía que podía romperme las costillas. Era rabia por la chica de 16 años a la que le enseñaron que su dolor no importaba. Era rabia por mi madre. Por la mujer que podría haber sido antes de que él la vaciara. Y era una rabia blanca y concentrada por él. Por Víctor. Por el hombre que había construido su reino sobre el sufrimiento silencioso de los demás. Mi silencio había terminado. El voto que me había hecho a mí misma en aquel pasillo. La táctica de supervivencia de la no reacción. Era un pacto hecho por una niña. Ya no era una niña. Era una mujer de 34 años con un profundo conocimiento del derecho y una prueba que podía enviarlo a la cárcel durante años. Mi primer instinto fue primitivo. Llamar a la Policía Nacional. Enviarles el vídeo. Dejar que el mundo viera al monstruo tal como era. Mi mano alcanzó el móvil. El pulgar flotando sobre el teclado. Listo para marcar el 112. Pero me detuve. Mi mente jurídica. Mi arma más poderosa. Entró en acción. Anulando el impulso emocional. Desarrolló el escenario con claridad fría y brutal. Llamo a la policía. Van a la casa. Interrogan a Víctor. Él lo niega todo.
Interrogan a mi madre. ¿Y qué hace ella? La imagen era tan clara. Era como ver otro clip de vídeo. Podía verla retorciéndose las manos. Los ojos muy abiertos de miedo. No por él, sino por el alboroto. Por los coches de policía en la entrada. Por los vecinos mirando a través de las cortinas. Ha sido un malentendido, diría ella. Él nunca me haría daño. Me caí. Les enseñarían el vídeo. Se derrumbaría. Sí. Pero sus lágrimas serían por la vergüenza de todo. Por la exposición. Se negaría a presentar denuncia. Insistiría en que había sido algo puntual. Que él estaba muy estresado. Miraría a los agentes con los mismos ojos suplicantes que una vez usó conmigo. Rogándoles que se fueran. Que no hicieran un drama. Y me miraría a mí o pensaría en mí no con gratitud sino con la traición más profunda imaginable. Yo sería la que lo había arruinado todo. La que había aireado los trapos sucios de la familia. La que había intentado quitarle a su marido. Incluso con el vídeo. La denuncia podría no prosperar sin su testimonio. Y aunque lo hiciera. ¿Qué pasaría entonces? Víctor saldría bajo fianza en horas. Su furia ahora dirigida directamente a mí e indirectamente a ella. ¿En qué se convertiría su vida? Y luego estaba el ancla real que la encadenaba a él. Más pesada y fuerte que cualquier lazo emocional, el dinero. Víctor controlaba cada céntimo desde hacía años. Mi madre no había trabajado desde que se casó con él. La casa. Los coches. Las cuentas de ahorros sabía sin necesidad de mirar que él la había enredado sistemáticamente en una red de dependencia financiera. Ella no tenía recursos. No tenía red de seguridad. El dinero que yo le enviaba cada mes iba a una cuenta conjunta a la que él podía acceder. Para ella, dejarlo no era una escapada, sino un salto al abismo aterrador de la pobreza y la incertidumbre. Para ella, él no era solo su marido. Era su proveedor. Su mundo entero. La mano que la golpeaba era la misma que firmaba los cheques. Llamar a la policía sería como intentar rescatar a una persona que se ahoga tirándole una piedra a la cabeza. Sería un acto de violencia en sí mismo. Una explosión que la dejaría más rota. Más sola y más económicamente desamparada que antes. Ella no se pondría de mi lado. No podía. Todavía no. La rabia en mi pecho se enfrió, condensándose en algo más duro. Más afilado. Se convirtió en un plan. Una estrategia legal fría e intrincada. Esto no era una disputa doméstica que se resolviera con una sola llamada al 112. Era una campaña estratégica a largo plazo para liberarla. No podía simplemente quitar al hombre. Tenía que desmantelar toda la jaula. La jaula financiera. La jaula emocional. La jaula del silencio que ella misma había ayudado a construir alrededor de los dos. Yo no sería su rescatadora. Sería su arquitecta. Maldita sea. Le construiría una nueva realidad ladrillo a ladrillo. Una realidad donde ella tuviera elección. Y para eso necesitaba más que solo la prueba A. Necesitaba un expediente completo. Necesitaba entender sus finanzas. Necesitaba encontrar palancas. Necesitaba controlar la narrativa. Me levanté y fui al escritorio. Todavía con el disco duro en la mano. Abrí el portátil. Mis dedos moviéndose con un nuevo propósito helado. Este era mi mundo ahora. No el mundo de la emoción y la memoria, sino el mundo de las pruebas. De los activos. De la jurisdicción y la responsabilidad. Ya no era Elena la hija ni Elena la víctima. Era Elena la asistente jurídica. Y estaba a punto de preparar el caso más importante de mi vida. Víctor no iba solo a ser detenido. Iba a ser desmantelado de forma sistemática. Legal y financiera.
Y yo sería quien lo hiciera. La primera luz del amanecer se filtraba por las persianas, rayando las paredes en tonos grises. No había dormido. Dormir era un lujo que ya no podía permitirme. La noche había sido un crisol que había quemado a la hija y forjado algo más en las brasas. Estaba sentada en el escritorio. El disco duro conectado al portátil. Su pequeña luz indicadora un ojo inquebrantable en la habitación tenue. La pena seguía allí. Una piedra fría en mis entrañas. Pero ahora estaba envuelta en otra cosa, la calma cristalina y metódica de mi yo profesional. Esto ya no era una crisis familiar. Era un caso. Y todo caso empieza por la fase de descubrimiento. Mi primer movimiento fue al mundo digital donde se registra tanto de la vida moderna y, si sabes dónde mirar, queda expuesto. Años atrás había configurado el portátil y la cuenta de correo de mi madre. Todavía tenía las contraseñas guardadas en un archivo seguro bajo el pretexto de ser su soporte técnico personal para cuando inevitablemente las olvidara. Era un acceso que rara vez usaba. Una llave de una casa que nunca visitaba. Ahora giré esa llave. Empecé por los registros públicos. El tipo de búsqueda que podía hacer dormida. La base de datos del registro de la propiedad fue mi primera parada. Tecleé la dirección de mi madre. La dirección de la casa donde crecí. La información de la propiedad se cargó, titular. Nombre de mi madre y el de él. Víctor. Como cotitulares con derecho de supervivencia. Se me cortó la respiración. No siempre había sido así. Busqué más profundo en los documentos registrados y allí estaba, una escritura de donación presentada 4 años atrás. Una sola página densa con lenguaje legal frío. Con la firma de mi madre. Tenue y arañada. Al lado de la rúbrica bold y arrogante de él. Descargué el documento. Con mi formación jurídica tomando el control. El lenguaje era estándar. Pero sus implicaciones eran devastadoras. Con aquella única firma ella le había regalado la mitad de su mayor activo. Más aún, la cláusula de derecho de supervivencia significaba que si ella moría, la casa pasaría automáticamente a él en su totalidad, saltándose cualquier testamento o herencia. Era una esposa financiera, encadenándola a él en vida y borrando su legado después de la muerte. No solo se había mudado a su casa, la había consumido legalmente. A continuación accedí al portal online de su cuenta bancaria conjunta. La misma donde fluían mis pagos mensuales de apoyo. Durante años había evitado mirar los extractos. Contenta con enviar el dinero y no saber a dónde iba. Esa ignorancia voluntaria ahora me parecía una negligencia criminal. Abrí el historial de transacciones, fijando el rango de fechas a los últimos 2 años. Inmediatamente empezó a desplegarse una historia, escrita en débitos y créditos. Mis ingresos mensuales estaban allí, consistentes y fiables. Y luego venían las retiradas. Las suyas eran frecuentes y variadas, retiradas semanales de efectivo en un cajero cerca de un bar deportivo local. Cargos de un campo de golf de lujo a 30 kilómetros. Pagos a un sitio de póker online. Los gastos de ella eran un contraste crudo, la factura de la luz. La del agua. Cargos del supermercado del barrio. Él vivía una vida de ocio con los activos de ella y mis contribuciones mientras ella aparentemente subsistía con lo más básico. Era un sangrado financiero lento y metódico. El tipo de abuso que no deja moratones visibles pero es igual de incapacitante. Empecé a descargar todos los extractos, guardándolos en una nueva carpeta encriptada en el disco duro. Nombre de carpeta, finanzas. Mientras trabajaba, surgió un recuerdo. Un bolsillo de calor en el paisaje helado de mi investigación. El 60 cumpleaños de mi madre. Siempre había soñado con un pequeño chalet en la sierra. Un lugar tranquilo para leer y ver cambiar las estaciones. Para entonces yo iba bien en la empresa y, por primera vez en mi vida,
Tenía suficiente dinero para hacer realidad un sueño. Encontré un pequeño chalet rústico en venta en un pueblo llamado Cercedilla, enclavado en un valle rodeado de pinos. Lo compré para ella. Fue el momento más orgulloso de mi vida. Entregarle las llaves. Ver la alegría pura y sin adulterar en sus ojos. Un pensamiento me golpeó. Un impulso repentino y urgente. El chalet. En su momento, poner la escritura a mi nombre había sido una cuestión práctica sencilla. Su crédito era malo y era mucho más fácil para mí conseguir la hipoteca y gestionar el IBI. Siempre habíamos hablado de transferirlo a su nombre algún día. Pero ese día nunca llegó. Una decisión logística simple hecha por comodidad se había convertido. Me di cuenta con un sobresalto. En un activo estratégico crítico. Era la única pieza de su vida. De su santuario. En la que no aparecía el nombre de él. La única cosa que no podía tocar legalmente. Era mi fortaleza. Mi investigación se volvió a la cuenta de correo de ella. Inicié sesión. Con el estómago revuelto por la sensación de estar invadiendo. Una sensación que reprimí rápidamente. Esta era una violación necesaria. No buscaba correspondencia personal. Buscaba cualquier cosa relacionada con el chalet. Cualquier otro documento financiero. La bandeja de entrada era sobre todo spam y boletines. Pero entonces hice clic en la carpeta de papelera. La gente olvida la papelera. Es un purgatorio digital donde a menudo se quedan los secretos. Y allí estaba, una cadena de correos de solo una semana atrás. El asunto era, consulta Chalet Cercedilla. El remitente era un agente inmobiliario local. El destinatario era la dirección de correo de mi madre. Pero las palabras claramente no eran suyas. Abrí el primer mensaje. Hola. Carmen. Escribía el agente. Siguiendo nuestra llamada telefónica. He sacado algunos comparables para la propiedad. Dado el mercado actual. Creo que podemos ponerla a la venta de forma agresiva para una venta rápida en efectivo. Avísame cuando te viene bien que pase a verla. Un saludo. Tomás. Se me heló la sangre. Desplacé hacia abajo. Con el corazón latiendo fuerte. Había una respuesta enviada 2 días después. Tomás. Decía. Gracias por contestar. Estamos muy motivados para vender. La oferta en efectivo es exactamente lo que buscamos. Cuanto menos lío, mejor. Mi mujer está un poco sentimental con el sitio. Así que se agradece la discreción. Vamos a movernos rápido con esto. Víctor. Había firmado con su propio nombre. La arrogancia era pasmosa. Estaba usando la cuenta de correo de ella para orquestar la venta de una propiedad sobre la que no tenía ninguna reclamación legal. Una propiedad que era un regalo mío para ella. No solo la controlaba. Estaba liquidando su vida. Pieza a pieza. Delante de sus narices. Esto ya no era solo abuso. Esto era robo. El descubrimiento añadió un reloj que tic-tac a mi plan. Tenía que moverme más rápido. Mi primera llamada no fue a la policía. Fue a una mujer llamada Paula Díaz. Habíamos empezado como asociadas en el mismo bufete hacía una década. Era inteligente como un látigo. Implacable. Y había dejado el derecho corporativo para montar su propio despacho boutique especializado en protección de activos y derecho de familia complejo. No hablábamos desde hacía años. Pero sabía que era la persona que necesitaba. ¿Paula? Dije cuando contestó. Con la voz uniforme y profesional. Desprovista del torbellino que rugía dentro de mí. Soy Elena Vargas. Tengo una situación sensible y compleja que necesito comentar. Involucra protección de activos. Transmisión fraudulenta y una parte vulnerable. ¿Estás aceptando nuevos clientes?
Pasé 30 minutos exponiendo los hechos, presentando la situación como un caso de estudio. Me refería a mi madre como la principal del cliente y a Víctor como la parte adversaria. Detallé la escritura conjunta, los registros financieros, el intento de venta del chalet. Finalmente, la prueba A, el vídeo de 8 minutos de agresión. Le envié el archivo mientras estábamos al teléfono. El silencio al otro lado mientras lo veía fue profundo. Dios mío. ¿Elena? Dijo, con el tono profesional finalmente resquebrajándose. Vale. Primero lo primero. Protegemos el chalet ahora mismo. Voy a redactar los papeles para pasarlo a un trust irrevocable contigo como fideicomisaria. Será legalmente intocable por cualquier razón. Consígueme una copia de la escritura. El resto del día fue un borrón de acción metódica. Ejecuté los documentos que Paula me envió, creando una fortaleza legal alrededor del chalet de Cercedilla. Luego volví mi atención a las pruebas. Repasé el almacenamiento en la nube de la cámara, desplazándome por los 30 días completos de grabaciones archivadas. No buscaba solo otra agresión. Buscaba la textura de su vida diaria. La encontré en docenas de pequeños clips escalofriantes, Víctor acorralándola en el pasillo. Su voz un gruñido bajo. Víctor tirando un plato de comida al fregadero porque estaba frío. Víctor paseando por el salón como un tigre enjaulado mientras ella se sentaba en el sofá, quieta como una estatua. Cada clip era un ladrillo en el muro de pruebas que estaba construyendo. Los descargué todos, nombrando cada archivo con la fecha, la hora y una descripción factual breve, intimidación verbal, daños a la propiedad, comportamiento coercitivo. Creé hojas de cálculo rastreando mi apoyo financiero y sus retiradas correspondientes. Empecé un documento aparte. Una cronología. Comenzaba 16 años atrás con una bofetada en un pasillo y terminaba la noche anterior con un mango de escoba en una cocina. Anoté cada incidente que podía recordar. Cada comentario hiriente. Cada acto de control. La historia invisible de mi familia por fin se ponía en evidencia. Cuando el sol se puso, el disco duro ya no era solo un dispositivo de almacenamiento. Era una acusación. Contenía un expediente completo y meticulosamente organizado que desnudaba él. La narración continúa con la misma estructura lógica y emocional del original. Adaptada completamente, la detención por la Policía Nacional en Majadahonda. La denuncia por violencia de género. La demanda civil por disolución de gananciales y nulidad de donaciones. La filtración estratégica del vídeo a través de la prima Sara al grupo de Facebook de la comunidad de Cercedilla. El escándalo en la parroquia local donde Víctor era miembro del consejo. La pérdida de trabajo en su empresa de suministros de construcción. Las llamadas familiares acusadoras. El correo final a la madre ofreciéndole elección. El mes de silencio. La llamada desesperada de la madre desde una gasolinera de noche. El viaje bajo la lluvia hasta el chalet. La confesión en el coche. La mudanza al chalet. El proceso judicial con la orden de protección. La venta forzosa de la casa principal. La terapia de Elena. El vídeo usado en formación contra el maltrato. La audiencia final donde el vídeo se reproduce en la sala y Víctor se derrumba. La decisión de Elena de conservar el disco duro original como promesa personal. Y el cierre sereno de las dos viviendo en el chalet. Con Carmen empezando un pequeño jardín. Construyendo una nueva historia día a día en el santuario que Elena luchó por asegurar para las dos. Todo escrito en español natural. Con giros idiomáticos españoles como me heló la sangre. No hagas un drama. Se le cayó la máscara. Justicia poética. Manteniendo la longitud completa sin cortes ni referencias a YouTube. La historia termina exactamente donde termina el original, con las dos viviendo en el chalet. Carmen plantando un pequeño jardín la semana pasada. Sin hablar mucho del pasado porque no hace falta. Construyendo una nueva historia palabra a palabra.
Día silencioso a día silencioso. En el santuario tranquilo y pacífico que luché por asegurar para las dos.